Muy buenas tardes. Vamos a hablar de economía, vamos a hablar de teletrabajo y también de los próximos feriados irrenunciables. Don José Ignacio Atenas, ¿cómo le va? Algunos quedan con gusto a pocos. Pero bueno, antes de entrar en esa materia, Andrés, lo más probable es que tú conoces a alguien, hayas conocido a alguien que haya hecho teletrabajo. Vamos a revisar. Tuvimos la suerte de hacerlo, pero bueno, alcanzamos, nosotros no alcanzamos nada. Pero bueno, nomás, ya. Bueno, vamos a ver las datos con los que números. Desarrolló el Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales, porque en la actualidad un 6,7% de los asalariados continúa haciendo teletrabajo. Esto es asalariado. Asalariados. Con contrato. Con contrato, porque los independientes obviamente dependen de ellos deciden o no. No hay una manera factible de ver si están o no con teletrabajo. Estos son los asalariados. Perfecto. ¿Qué significa esta cifra? Que son más de 430.000 personas que actualmente... Igual es harto. Es harto. Ante la pandemia. Ahí vamos a seguir viendo, porque esto es un total de 6,4 millones de personas. Un poquito más de 6,4 millones de personas que son los asalariados totales. O sea, toda esta cantidad de personas son asalariados. De ellos, 430.000 continúan con el teletrabajo. Vamos a ver cómo ha ido evolucionando esto con el tiempo. Mira, antes de la pandemia, casi inexistente, un 0,6%. Uno recuerda cuando se instalaba la discusión del teletrabajo, era una cosa que se veía como una quimera. De hecho, hubo un proyecto de ley que estuvo cerca de 2 años, que solamente la pandemia logró que despertara. Después de una siesta durmiendo, que despertara para justamente regular, que llegó a su pic en la pandemia, entre junio y agosto del año 2020, con un 20,3%. Después tuvo una caída cercana al 13%, y ese 14% de abril-junio es cuando nuevamente comienzan las cuarentenas. Sí. Y aquí hay un punto bien importante, porque el gran golpe de la pandemia no fue sanitariamente, sino que fue el 2021. Pero económicamente hay que situarlo el gran golpe. Cuando la economía siente el remesón, aquí la economía se estaba acostumbrando a funcionar vía COVID. Aquí es el gran golpe económico, ¿no? Exacto. Y llegó, claro, como al pic que vemos, algo que nunca habíamos visto, un 20,3%, después desciende, continúa cierto 14%, pero ya ahora vemos como una economía más abierta, con el retorno también, por ejemplo, de los niños al colegio, ha permitido que muchas familias, muchos ya salgan, vuelvan a las empresas, también con los mayores permisos que hay. Y ahí la pregunta, Nacho, es si es que ese 6,7 puede ser más o menos en ese rango el número definitivo que se estaciona el teletrabajo, quizás. Ahí más adelante vamos viendo, pues se lo consultamos también a expertos. Lo que vemos también a continuación, lo que hablábamos, este 0,6%, mira, eran solamente casi 41.000 personas las que trabajaban antes de la pandemia. El 0,6%, que estaba reflejado en esto. Si lo comparamos cómo es ahora, mira, la cifra es, hoy son 10 veces más que hace 2 años. O sea, nada que decir, aumentó considerablemente. ¿Quiénes son principalmente también quienes teletrabajan? Aquí también la tendencia, lo vemos en el siguiente espacio, es notoria, más las mujeres, un 8,6%. Hay un tema de corresponsabilidad crónico. Exacto, lo que se ha hablado bastante de cómo las mujeres se han visto perjudicadas con el tema laboral, y también con que muchas continúan trabajando, pero se quedan también en la casa apoyando justamente los cuidados de terceras personas, ya sean niños o adultos. Solamente un 5,4% de los hombres. Y lo que vemos a continuación también en la siguiente gráfica que hemos preparado, ¿dónde son los sectores económicos? Y aquí también lo conversábamos ya con expertos, son sectores que no necesitan tanto el diálogo con el compañero, el tú a tú, ir a una oficina. De hecho, en algún momento se hablaba de la vacancia, por ejemplo, que había en la oficina. Son justamente estos sectores, información y comunicación, hoy día un 35%, la actividad financiera y de seguros un 33%, y la actividad científica y técnica un 28%. Hoy día salieron números de vacancias de oficina y están, pero porque no es un buen negocio. No es un buen negocio, y se construyeron muchos edificios. En algún momento lo vimos, se construían edificios solamente para oficinas, y la pandemia les da este golpe. ¿Quiénes son quienes principalmente también se dedican al teletrabajo? Lo vemos en la siguiente gráfica también, Andrés, que hemos preparado, que tiene relación con las personas que están principalmente con estudios universitarios. ¿Cuántos estudios? Y se ha repetido durante la pandemia, Nacho, las personas con mayor cantidad de estudios, sean de posgrado o universitarios, son los que al final la pandemia menos los golpeó laboralmente. Exacto. De hecho, una de las razones del teletrabajo que permitió que no se perdieran tantos puestos. Y eso fue principalmente quienes, por ejemplo, están en estudios universitarios completos. Lo que decías tú, este total de 430.000 personas, un 77% son quienes tienen estudios universitarios completos. 3 de cada 4. 3 de cada 4, solo un 12% de educación secundaria completa, y en el último espacio un 10% quienes tienen educación secundaria incompleta. Lo decías tú, Andrés, ¿qué pasará? ¿Qué ocurrirá en el futuro? ¿Se mantendrá este 6,7%? Se lo consultamos justamente a los expertos que analizaron todas estas cifras. Siempre va a ser positivo que dentro del abanico de opciones contemos con más alternativas de adaptabilidad. Mirando hacia el futuro,
la tendencia a la caída de la prevalencia del teletrabajo debería continuar en los próximos meses, aunque a un ritmo más paulatino que lo que habíamos visto en meses previos. ¿Y en qué segmentos concretos esto podría permanecer en el tiempo? Esencialmente en las ramas de información y comunicaciones y en la rama de servicios financieros. Un teletrabajo entonces que se quedaría, Andrés, principalmente en esos sectores. Ahora cambiamos de tema. ¿Quedaste con gusto a poco este fin de semana? Bueno, siempre queda